Hola, buenas tardes o no sé si todavía sean días. Como dice Alberto, yo tengo que contarles desde el principio muy rápido. Cuando yo tenía 10 años, a nosotros nos hablaron de Cristo. Yo fui el primer milagro en mi casa. Teniendo a mi papá uno de los mejores médicos, pues no había remedio para mí, porque yo me había caído de barda, azotea, nosotros le llamamos, de esas casas antiguas. Me caí y me rompí todo el cráneo. Entonces ya no había remedio. Mi papá, siendo médico y de los mejores, ni mandarme a Houston, porque podía agarrar un avión y mandarme a Houston, a los mejores hospitales, no había remedio. Entonces mi vida empezó a conocer ese Dios. Y a través de que fui creciendo, yo pues no quería nada con Dios. Si yo iba a la iglesia era por hipocresía, porque yo sabía que el día viernes o sábado yo tenía tibiri callejero, o sea, fiesta. Entonces, para alegrar el corazón de mi mamá, yo iba a la iglesia, pero la verdad yo no quería nada con Dios. Y yo crecí así. Yo crecí odiando a Dios, siendo el primer milagro que era yo y que Dios había cambiado. No quería yo nada, por muchas cosas, no quería. Entonces, a los 17 años, precisamente yo me convierto a Cristo por un novio, ¿no? Me dejó. Y yo decía, ¿cómo? Yo blanca, o sea, yo siendo tan orgullosa, porque yo tenía todo, tenía viajes, tenía casa, teníamos, cada año me cambiaban el carro mi papá, o sea, yo tenía todo, yo crecí así. Y alguien que me dejara, pues no, pero me dolió. Y yo me convertí a Cristo, yo le entregué mi vida, le dije, bueno, si este no es para mí, entonces, pues yo no creo en ti. Yo se lo dije, pero si tú quieres hacer algo de mí, hazlo. Y mi vida cambió. Entonces, todo el mundo a veces dice, no, pues Dios me habló con un párrafo de la Biblia, ¿no? Y mi vida cambió. Yo no. A mí me habló a través de un libro, en la primera página, donde decía que la llave del éxito es la disciplina. Entonces yo crecí con una mamá muy entregada a Dios, con milagros. Ella tiene el don de sanidad. Mi hermana resucitó. Mi hermana resucitó de 6 años, muerta clínicamente, y mi papá teniendo cáncer del maligno, Dios lo sanó, y milagros y milagros y milagros impresionantes en mi familia, y yo no creía. Entonces mi mamá siempre nos decía, ustedes no sean como toda la gente, ustedes no sean como los que se sientan en una iglesia, sino métanse al corazón de Dios. Yo crecí así, ¿no? Mi mamá nos llevaba de chiquitas y pues predicábamos en las colonias más terribles, ¿no? Y ahí nos traía a todas, ¿no? Yo crecí así, y cuando yo me convierto, pues yo le dije a Dios, yo quiero tener éxito contigo, yo quiero cambiar este mundo, yo quiero que de mí se cuente cuando yo me muera en la historia. Entonces empecé a orar 15 minutos diario durante un mes, y lo logré. Y dije, wow, no fueron 3 meses. Dije, sí lo logré, mi meta. Ahora le voy a aumentar 20 minutos. Pasó el tiempo, y ya eran 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas que yo oraba. Yo tenía 17 años. Y yo no quería otro lado más que estar ahí. Aparte de orar todo eso, yo era la mejor trabajadora, porque mi papá tenía una fábrica de cepillo dental. La mejor marca allá en México es la Pro, no sé aquí, pero él maquilaba, o sea, él trabajaba, le daba los cepillos, aparte de los hospitales que él tenía. Entonces yo quería dar testimonio, y era la mejor productora, aún siendo la hija del dueño. Yo daba la mejor producción y me leía 42 capítulos diarios. Por eso yo les digo, a mí no me pueden decir que no se puede, porque sí se puede.
tienes que dejar muchas cosas, claro que sí. Y empecé así a través de 2, 3 años. Y bueno, es cuando conozco yo a Jaime. No había nadie que me enseñara la Biblia, y conozco a Jaime y yo pues me metí a un instituto, Cristo para las Naciones en México. Y ahí voy a estudiar, ¿no? Pero yo veo que el plan de Dios era principalmente para que yo conociera a Alberto. No era de otra, porque Jaime nunca de los nunca se había dado clases, ni permitía dar clases. Y ese semestre, recuerdo, él estaba ahí. Y jamás volví a dar clases. Entonces yo cuando me caso con él, ya lo conozco, me caso con él, yo no dejé de orar. Yo no dejé de leer mi Biblia. Aún mis 4 hijos que yo tengo, y los más pequeños son gemelos, mi vida era muy difícil. Yo seguía orando. Oraba 3, 4 horas, pero era poco para lo que yo hacía. Y me leía, y he leído la Biblia 5 veces al año. Entonces yo dije, yo me hacía mañas. ¿Qué son mañas? O sea, me hacía el que mis hijos los dormía, les daban la mamila, y en ese lapso yo trabajaba toda mi casa, la mantenía limpia, mi casa limpia, porque mi mamá siempre nos enseñó que el ejemplo era en la limpieza, que el esposo no le faltara la comida. Entonces yo crecí así, yo crecí de esa manera. Entonces yo trataba de que nunca dejara de leer y orar. Pero pasan los años, mi hijo se gradúa, el mayor, y el otro pues ya está en la universidad, y los otros están en prepa. Pues yo dije, bueno, ya voy a tener tiempo. Y en ese lapso, pues Dios, a través de que yo he orado, pues hemos conocido más de 20 países en Europa. Porque a mí lo que más me gusta es viajar. Yo no me otra cosa más que viajar. Entonces el último que yo le pedí a Dios era que yo conociera Egipto, y yo quiero conocer Egipto, le dije. Yo no tengo un marido que me dé esos viajes, pero tú sí lo puedes hacer. Y bueno, Dios me dio mi viaje, pero no fue a Egipto, fue a Israel. Me fui a Israel, y pues estando allá, pues yo peleaba mucho con Dios, porque yo pues le decía, tú no quieres a los mexicanos, porque yo veo todos los países, buena cultura. Nosotros, le dije, tú no estás con México. Tú no crees, tú nos hiciste como que algo olvidadizo, ¿no? Como que en este punto del país, ahí está México, ¿no? Y yo le reclamaba, de verdad, yo le reclamaba a Dios, porque me duele que México sea idólatra, me duele mucho que nuestros países sean idólatras. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué los latinos siempre estamos mal? Le dije, y en Europa todo, Estados Unidos, todo funciona perfecto, maravilloso, pero nosotros los latinos, tú no amas a México, le decía. Y yo le reclamaba, y aparte de que le reclamaba, le decía, yo no quiero estar en tu país, porque yo no quería ir a Israel. De todas las oraciones que yo le pedía en los países, el que menos, y él es testigo, era Israel. Yo no quería, yo sé, ¿para qué conozco Israel? Pura ruina. Yo quería conocer Egipto. Me llevó ahí y yo peleaba con él. Disfruté el viaje, sí, pero exactamente 3 o 4 días antes de que saliéramos de ese país para llegar a Grecia, a Atenas, Dios me habló a través de una mujer. Yo no la conocía, turista. Pues estábamos ahí todos para esperar el show, que es muy emocionante, que dicen que es lo más hermoso mundialmente en tecnología, está en Israel. Y yo quería ese show, y era de noche, eran las 9:30, y estábamos ahí formados, y pues Beto empezó a ver cosas, y me estaban viendo desde lejos esa mujer, y me sonreía.
Y pues yo le sonreía, pero yo decía, a lo mejor es alguien, ¿no? Como no sé si les ha pasado, ¿no? Que saludan a alguien y tú saludas y no era a ti, era el de al lado, ¿no? El de atrás, ¿no? Y qué vergüenza se siente. Entonces yo dije, si yo la saludo, pues a lo mejor no es para mí, ¿no? Entonces se me acercó y ella estaba ahí al lado. Cuando yo volteé, ella estaba al lado mío. Y me dijo, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Entonces yo le dije, Alberto, ven, tradúceme. Le dije, ella quiere hablar conmigo. Y empezó a platicar conmigo, porque nos traducía, y me dijo que ella vive en Sudáfrica y ella hace como 10 años supo que sus raíces judías, ella no sabía que era judía. Entonces desde ahí ella iba cada año a visitar a su familia judía. Pero ya terminando, pues ella me habla directo y me dice que ella está ahí porque Dios quería hablar a mi vida. Me dijo, Dios me dice que ya no pelees más con Él, que Él te trajo aquí porque Él así le plació que tú estuvieras ahí, porque Él va a empezar lo que Él te prometió, que con la gracia que tú tienes vas a alcanzar miles, me dijo, millones de personas con esa gracia, con esa sonrisa, me dijo, porque van a caer delante de Dios para arrepentimiento. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, ¿y cómo sabe ella que yo estaba peleando con Dios? Que yo no quería estar en su país y que diario me levantaba, ¿no? Con ese dolor. Y ahí comprendí, le dije, está bien, Señor, está bien, ya, no peleo contigo, pero no me quito el dedo de que tú no amas a los mexicanos. Dice todo el mundo, Dios está en México, Dios está en Latinoamérica. Yo decía, no es cierto, no es cierto, hay mucha idolatría, hay demasiada idolatría, y lo que menos Dios quiere es, lo que más aborrece es la idolatría. Yo le dije, tú no estás en México. Entonces yo llego a México del viaje que llegamos a Atenas, pasamos a Roma y a Londres, regreso yo a México y como a los 15 días yo tengo una visión. Yo no me lo esperaba, pero en mí yo estaba soñando, porque lo tengo bien claro, de esos sueños que tú te acuerdas, pocos, pero te acuerdas, que sabes que soñaste. Y cuando a mí estaba soñando como ese tipo de teatros, ¿no? Que cambian telón. Y ¡pum! Como que cambió la imagen y en eso aparece, y estaba una persona enfrente de mí. Era una persona, porque tenía cuerpo, pero no tenía sexo. No tenía sexo. No era ni hombre, no era ni mujer, pero era una persona que estaba ahí enfrente de mí. Y esta persona me estaba mirando, y en eso aparece Alberto al lado mío. Y en eso esta persona se dirige a Alberto y le pide permiso. Le pidió permiso y le dijo, ¿me permites profetizarle? Y Alberto, muy emocionado, se emocionó, porque pues como lo conocen, ¿verdad? Él planea todo, ¿verdad? Tu vida, cuando dices algo, te la planea y ya tiene todo. Y Alberto se puso muy feliz, pero estaba tan feliz que él brincaba y decía, sí, profetízale, sí, o sea, estaba emocionado, ¿no? Y en eso me miró a mí a los ojos muy fijamente, con una autoridad, pero es que era una autoridad impresionante, que con sus palabras ella, o esta persona, te hablaba y se tenía que cumplir. Y esta persona, más bien dicho, me miró y me tocó mi hombro con tanta delicadeza, se acercó a mí y aquí me tocó mi hombro como con respeto, con delicadeza, como un caballero, y me dijo, quiero que ores 7 horas. Y en eso, cuando esta persona dice eso, empezó a decirme cómo tenía que orar. Pero era tan delicada su voz que Alberto empezó a planear mi vida como orar, ¿no? Y
Y por la voz de Beto, yo no oía la voz de esta persona, pero si yo le decía a Alberto, cállate, era peor, si no tan siquiera yo quería oír el murmullo de esa persona. Y me desperté, eran la 1 de la mañana. Dije, no, esto fue mío. ¿Cómo 7 horas? Llevo toda la contabilidad de todos los estados en la República. Aparte, tengo 4 hijos que tengo que atender y 2 en la edad de la preparatoria que tengo que estar al tanto de ellos. Aparte, ir a las cárceles con Alberto. Aparte, empecé yo a reclamarle, no, esto es cosa mía. Y me recordó, por eso es que yo empecé desde mi juventud, porque me recordó cuando yo estaba hincada, no había nadie en mi casa, y me trajo esa memoria a mi vida, me trajo ese cuadro donde yo le decía, dame el don, dame el ministerio de la oración. Yo no quiero estar en otro lado, le decía. Yo no quiero, es más, ni casarme, porque a mí, el texto más triste de toda la Biblia era que la que se casaba se dedicaba a cosas terrenales. Y yo decía, no, yo no quiero que nadie me quite de esto. Yo anhelaba, es más, trabajando, yo ya quería llegar para encerrarme. Mi familia ya estaba preocupados por mí, porque se está volviendo loca. Me decía mi propia familia, te estás volviendo loca. Le decía, es que tú eres cristiana y me dices a mí que orar me está volviendo loca. Le decía, no, estás mal, mamá. Y se me ponían todos en contra y no me importó. Y me trajo esa escena y dije, eres tú. Está bien, le dije, si tú quieres que llore 7 horas, pues ya son las 2, mientras que peleé contigo, ya son las 2, voy a empezar. Y a las 5 que levanto a mis hijos para irse a la escuela, pues ya llevaba 3 horas. Si eran las 2, 3, 4, 5, ya había logrado 3. Dije, pues entonces tengo que empezar a ver cómo hacerlo, ¿no? Pero eso sí me dijo muy claro en mi corazón, que no dijera cómo él quería que yo lo hiciera, que yo podía decirlo donde él me dijera, pero no cómo. Eso sí, no lo dijera, porque él era el que, por eso yo no había oído su voz, porque él me lo iba a estar dirigiendo cómo. Entonces, cuando yo le platiqué a mis hijos, solamente a mi familia, yo les dije, y mi hijo, el que está en la universidad, me dijo, wow, mamá, qué padre, pues empieza así, ¿no? Me dijo de tal manera, y bueno, empecé. Pasaron meses, exactamente por octubre, noviembre, ya fueron meses, como 6 meses, yo llegué, mayo fue, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos 8 meses, que yo le dije a Dios, bueno, tú me dijiste que me ibas a profetizar y no me has cumplido. Yo se lo dije. Tú me lo dijiste. No sé qué es lo que tú quieras hablar a mi vida, pero tú me lo dijiste. Bastó una semana para yo decirle eso, cuando el día miércoles, bueno, jueves en la madrugada, yo me desperté muy angustiada, porque en ese... ¿Fue un día antes, el miércoles, así es, perdón, el miércoles... Yo me desperté muy angustiada y bajé con Alberto muy angustiada y le dije, Alberto, tuve un sueño, fue muy real, pero le dije, creo que me vas a engañar. Y él se quedó así, se rió y me dijo, ay, Blanca, ¿por qué? Le dije, porque te soñé con una mujer, pero me alegro porque estaba fea. Eso me da gusto, le dije. Eso me da gusto, le dije, pero yo riéndome, ¿no? Porque algo que tengo es que me gusta ser alegre. Entonces, yo soñé que venía una mujer, pero esa mujer era insignificante. Nadie podía notar su presencia, nadie podía notarla, pero era muy sutil con su boca, con su lengua. Todo lo
lo que hablaba, engañaba. A todos engañaba. Y Alberto venía con ella y yo le decía: Alberto, ¿qué no estás viendo que te está engañando esa mujer? Le decía. Y Alberto me decía: no, ella trae la verdad. Yo decía: Dios mío, mi esposo se está alejando de Dios. Le decía: no, ella está mintiendo. Y ella me miraba y sabía que yo sabía que ella venía con el propósito de engañar, solamente a la tierra con el propósito de engañar. Y yo le decía Alberto, ten cuidado con ella. Ella está engañando, le decía, pero era una mujer insignificante, de verdad, que nadie da aquí no sé cómo se llama, un peso nosotros, o sea, no da nadie, pero su poder estaba en la boca. Ese era su poder, que nadie la miraba, pero cuando hablaba a todos engañaba. Entonces yo me desperté y fue cuando le dije: creo que me vas a engañar. Y ya, él me dijo: vamos a orar. Le dije: pues sí, vamos a orar, porque pues no sé qué significa este sueño. Se me olvidó en el transcurso del día, pero en la madrugada pues ya nos dormimos y vuelvo a soñar la misma mujer. La misma mujer. Yo nunca sueño doble vez igual. Yo no soy así de sueños que tú digas: wow, a mí se me vienen sueños. No, pero a mí me ¿cómo se llama? Cuando en mi sueño vuelve esta mujer y vuelve con Alberto. Y le dije: Alberto, te está engañando esta mujer. Yo le clamaba, yo le decía con el dolor en mi corazón, porque era una angustia que yo tenía: esa mujer te está engañando. Y así me dijo: no, ella me está diciendo la verdad. Le decía: Alberto, abre los ojos. Pero cuando él la traía a mi casa. Y en mi casa, cuando empezábamos, fue la escena cuando empezábamos las iglesias en casa. Y en mi casa yo tuve que quitar todos mis muebles para que la gente cupiera. Entonces yo ponía sillas así alrededor de mi sala, hasta en la cocina, para que la gente cupiera, porque a veces no cabíamos. Hasta afuera estaban la gente. Entonces, cuando ella entra a mi casa con Alberto, entran dos presos, pero esos dos presos estaban muy heridos, muy heridos, pero estaban heridos como cuando uno viene de un juego de básquetbol, del fútbol americano. Venían muy heridos. Y se sentaron ahí en mi cocina, y en eso estaban mis hijos y estaban dos personas con las cuales empezamos las iglesias en casa, Julio y Orlando. Y cuando le digo: Alberto, otra vez trajiste a esta mujer, le decía: esa mujer está engañándote. Y él me dijo así: no, porque viene de Estados Unidos y ya le pagué. Yo decía: ¿cómo que le pagaste? Le dije: si ni siquiera tenemos dinero a veces para comer y tú le estás pagando. Me enojé más, ¿no? Y yo, en eso, él no me hacía caso, él no me entendía. Y fui con mis hijos y le dije a mis hijos: hijos, su papá está siendo engañado por esa mujer. Y mis hijos: ay, mamá, ella está diciendo la verdad. Yo dije: Dios mío, mis hijos también están siendo engañados. Yo dije: no puede ser, mis hijos. Y en eso, cuando veo, yo la agarré, dije: todos están siendo engañados. Lo que yo pensé, la quise agarrar de las greñas, de verdad, y la jalaba, pero era un poder que era infinito en ella. No había ni principio ni fin, era algo infinito en ella, que había sido diseñada para engañar. Y yo la agarraba de las greñas, le decía: vete en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú has engañado. Le decía: vete en el nombre de Jesús. Y cuando ella me decía no, yo le decía: por fin se fue de mi casa. Pero los únicos que se fueron con ella fueron los dos presos. Fueron los únicos que se fueron detrás de ella. Y en eso, cuando yo volteo, que ya se fue, veo a estos dos jóvenes sentados
sentados ahí, y cuando los miro, su corazón era rojo, latía como una piel transparente, hermoso ese color rojo, latía su corazón, y con su mirada, ellos me miraron y me dijeron: te creemos. Eran los únicos que habían creído en lo que yo les estaba diciendo. Entonces, cuando yo me despierto, bajo corriendo nuevamente y le digo a Alberto, le dije, volví a soñar la misma mujer, pero ahora le empecé a decir todo esto que yo les dije. Y él me dijo: vamos a orar. ¿Qué es lo que significa? Yo preparé a mis hijos, les di el desayuno y me voy se van ellos al transporte. Eran las 5:30 de la mañana, el día jueves, que era la clase que tenemos con líderes en la mañana. Y yo me metí a bañar y yo estaba muy angustiada porque había algo muy grande, un dolor muy grande en mi corazón que yo no me daba paz. Y yo le decía a Dios: ¿qué significa esto? Le decía, ¿qué significa esto? Le clamé a Dios. Me metí a bañar, abrí la regadera, ahí me arrodillé, le lloré y le dije: ¿qué significa? ¿Para qué me traes cosas que me duelen mi corazón? Que si tú no lo quitas, mi corazón va a estallar de dolor. Le decía: ¿qué significa? No sé qué fue lo que pasó, pero pasó una ráfaga, es como un viento, una voz en el viento, en mi oído, pasó así. Y en mi oído me dijo: ya viene la última apostasía. Y yo dije: la apostasía, yo sé que es engaño, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que significa la apostasía? Y en eso Alberto abre la puerta, llega de los hijos, y le grité: Alberto, ¿qué significa la apostasía? Y él me dijo: es el engaño de los cristianos para negar su fe e irse a doctrinas falsas. Le dije: eso es lo que significa mi sueño. Le dije: Dios me dijo que ya viene la última apostasía. Y en eso, ya que Dios me había dicho, yo me estaba secando y le dije: y Beto se va a perder, porque si era la apostasía y Beto la había traído, entonces, Señor, ¿qué significa Alberto? Y él, conforme yo le preguntaba, él me estaba contestando, y él me dijo que Alberto lo que significaba eran las iglesias, que las iglesias la iban a traer y iba a engañar. Iglesias iba a engañar. Le dije: Señor, ¿y mis hijos? ¿Qué es lo que significan mis hijos? ¿Por qué ellos creían? Me dijo: porque viene a las familias enteras, viene a engañar, porque a eso viene, a engañar con esa sutileza. Le dije: ¿y los presos? Le dije: ¿por qué los presos se fueron con ella? Me dijo: porque la apostasía también va a llegar a las cárceles, y muchos, ahí me dijo, y muchos van a ser engañados. Le dije: ¿y Julio y Orlando? ¿Qué significa? Y él me dijo, así me dijo, que los únicos que se iban a salvar eran los que estaban en iglesias en casa. Aquellos que todos los días, me dijo, tienen una relación personal conmigo, leyendo y orando todos los días. Eso fue lo que me dijo. Por eso me creían que los únicos que se iban a poder salvar eran los que estaban en su casa leyendo y orando diario. Y cuando me dijo eso, le dije a Alberto: tengo que ir a las cárceles. Tengo que ir a visitar a los presos y decirles, porque fueron los que se fueron. A mí me preocupó eso. Y cuando voy al reclusorio Oriente les platiqué esto que les estoy platicando. Pero en el reclusorio Sur me pasó nuevamente otra cosa. Estaba con todos los chicos y Alberto estaba platicando, estaba dando la clase. Cuando a mí me toca, yo veo que en ellos estaban peleándose el puesto de pastor.
porque Miguel Ramírez ya iba de salida. Entonces ellos estaban como que yo voy a ser el siguiente, ¿no? Se peleaban entre ellos, yo lo vi. Entonces yo les dije, miren, chicos, Dios me dice que ustedes están peleando el puesto de pastor. Y se quedaron así callados todos. Le dije, pero Dios ya levantó a 3, solamente 3. No sé si en ese reclusorio, no sé si en cada reclusorio, no lo sé. Pero eran 3 pastores, y así me lo dijo, que jamás van a salir de la cárcel, porque ellos iban a ser los más dichosos, así como su siervo Juan murió en la cárcel de Patmos, y él escribió el hermoso Apocalipsis, lo que iba a sobrevenir, y él fue el más dichoso de todos. Me dijo, ellos van a ser los más dichosos. Y cuando él me dijo eso, yo veía cómo ellos arrodillados enseñaban, agarraban, enseñaban y enviaban. Y enviaban a todo el mundo, presos. Y agarraba y enviaban. Y me dijo que así como venía la apostasía, así viene la gracia. Porque así como sobreabunda el pecado, la gracia, me dijo. Y cuando me dijo eso, que ellos, aunque estuvieran presos toda su vida, pero ellos, sus ojos iban a salir con ellos. Y ellos iban a ver todo lo que Dios iba a empezar a hacer. Porque el avivamiento, lo que la gente está esperando, no va a salir de las iglesias. Me dijo, va a salir de las cárceles. Yo tengo un ejército preparado para llevar a todo el mundo. Y cuando eso me dijo, yo tenía como si tuviera ojos por toda mi cabeza. Yo miraba atrás, miraba arriba, miraba por todos lados. Y eran millones de puertas alrededor de mí, millones de puertas. Y esas puertas empezaban a abrirse, una tras otra. Y cuando se abrían, él me decía, porque ya están saliendo. El pueblo que yo he preparado en todas las cárceles en todo el mundo. Y eso fue lo que cuando yo vi eso, yo se lo dije a Alberto, tengo que hablar a las iglesias. Tuvimos el encuentro de la zona oriente allá en México, les hablé esto y les dije esto, ¿no? Que debemos de prepararnos. Debemos de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos firmes, vamos a ser engañados. Y muy fácil. Ni siquiera te vas a dar cuenta, ni me voy a dar cuenta. Necesitamos leer, necesitamos orar, necesitamos pasar tiempo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No hay más. Los únicos que no van a ser engañados son ellos. No son aquellos que tú vas y te sientas y recibes. Son aquellos que quieren tener una relación con Dios. Y esto fue lo que a mí Dios me mostró. Y fueron muchas más, pero solamente esta fue la que yo quiero compartirles y decirles que vamos a hacer, y somos muy predilectos de que vamos a ver el mover del Espíritu Santo en este tiempo en las cárceles, con esos hombres y mujeres que están privados de su libertad. Lo más vil, lo más menospreciado es lo que Dios ha escogido. Que Dios me los bendiga.